Hola chicos, buenas tardes. Y bueno, he decidido hacer una serie de vídeos, un par de vídeos, no sé lo que me dará, para, digamos, esa gente que quiere acercarse de nuevo a la acuariofilia, esos padres que sus hijos ahora en estas fechas tan navideñas le dicen: papá, quiero un acuario, y se te queda la cara a cuadros diciendo: ahora, ¿dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es eso? ¿Y cómo va el tema? Bien, pues como os decía, es un primer acercamiento a la acuariofilia, al tema de los acuarios, para el que no tiene ni idea, porque luego una vez que nos acercamos al tema, hay mucho en YouTube, mucho en Internet para poder investigar y poder profundizar en el tema. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto requiere dos cosas. Requiere paciencia y constancia. Digamos que es lo primero que tenemos que pensar. Paciencia, porque esto de la acuariofilia no es inmediato, no es aquí te pillo, aquí te mato. Lo que hacemos en un acuario no tiene, digamos, no tiene respuesta inmediata, es cuestión de paciencia, de ver cómo va evolucionando, etc. Y constancia, porque hay que llevar una serie de mantenimientos, que hay que ser constante en ello, no es mucho, pero hay que ser constante, porque si no podemos abocar al fracaso y digamos, al descontento y a que lo echemos todo por tierra. Bien, lo primero, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto tenemos que gastar? Tenemos que tener en cuenta que lo más barato es un kit donde nos trae ya, digamos, todo el aparataje, o casi todo el aparataje, como veremos ahora dentro de un poco, que nos va a hacer falta para comenzar en esto de mantener un acuario. Un kit que lo podemos encontrar por unos 130 euros aproximadamente. Esto va a depender de lo que traiga el kit, los elementos que sean mejores o peores dentro del kit. Pero por ese precio podemos encontrarlo. Bien, los kits suelen ser, yo voy a recomendar, aunque luego veremos los diferentes tamaños más adelante, pero voy a recomendar un acuario de unas dimensiones estándar, los más vendidos, los más usados para comenzar. Suelen ser de unos 100 litros de capacidad, cuyas medidas suelen ser también unos 80 centímetros de largo por 30 centímetros de fondo y por 40 centímetros de alto. Bien, ¿qué más? El kit nos trae, como os decía, todo el aparataje, que luego veremos, pero se compone de filtro, calentador y la iluminación. Como os decía, los kits pues, suelen ser mejores o peores, depende del precio y depende de calentador, filtro y iluminación que traiga mejor o peor. Pero bueno, en general suelen traer cosas, digamos, medias bajas, para poder llegar a estos precios. Pero para empezar nos valdría. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un mueble donde poner el acuario. Si lo queremos poner en mueble, puede ir en una estantería, como luego veremos, pero esto, tener en cuenta que 100 litros son 100 kilos de peso, más el sustrato, más la decoración, etcétera. Luego va a pesar bastantes kilos y tenemos que tener un mueble aparte para guardar lo que vamos a ir necesitando. Entonces el mueble de unos 80 centímetros de alto aproximadamente,
para que los 40 de alto del acuario lleguen a una altura de 1,20 aproximadamente también, que nos dé opción a poder manejar el acuario desde el suelo. Porque vamos a tener que hacer una serie de mantenimientos, como os comentaba. Mueble que podemos encontrarlo en una tienda de estas, de una mueblería sueca muy conocida. Podemos encontrarlo por unos 80 euros. Un mueble de 80 de alto por 80 de ancho por unos 93 centímetros de alto y unos 48 centímetros de fondo. Bien, un mueble con sus puertas, etcétera. Eso ya los cogeríamos nosotros. ¿Qué más necesitaríamos? Necesitaríamos un sustrato o grava, sobre todo si queremos poner plantas. Si no quisiéramos poner plantas no sería tan necesario, pero le da un sentido natural al montaje. Un sustrato que puede andar por unos 13 euros aproximadamente. Y ya está. Y luego las plantas, que con 2, 3, 4 plantas nos valdría. Plantas naturales, siempre, por favor. Luego hablaremos de por qué. Que aproximadamente 4 plantas andarán por 2 y pico, 3 euros aproximadamente, de bajos requerimientos. Y luego, pues para empezar, con 6 peces ya podríamos empezar, que andarán por unos 4 euros cada uno aproximadamente, unos 24 euros. En total tenemos que saber que la suma de estos 130 euros más lo que hemos dicho nos hacen un total de aproximadamente 259, 250, 260 euros aproximadamente de inversión inicial. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Paciencia, ser constantes y que tenemos que hacer un gasto inicial en general yendo al mercado nuevo. Podemos acudir al mercado de segunda mano, pero yo creo que por 250 euros nos podemos ahorrar dinero, pero no sabemos, hay que saber muy bien cómo está ese acuario, si fuga, si no fuga, estará rayado, no estará rayado, etcétera. Esto es lo que tenemos que invertir en un acuario. 250 euros aproximadamente. Bien, ¿qué tenemos que saber ahora? Pues tenemos que empezar sabiendo varias cosas. Primero, el tipo de acuario que queremos poner. Tenemos varios tipos de acuario. Está el acuario de agua salada o marino. Agua salada. Bien. Esto no lo recomiendo para un principiante. ¿Por qué? Porque es más caro. Hay estudios que dicen que andan del orden de los 10 euros por litro. Veíamos antes que el acuario estándar que nos ocupa son 100 litros. Deberíamos hacer una inversión de 1.000 euros. Como visteis, el de agua dulce era de 250 euros. Hay mucha diferencia. Requiere mayor complejidad, con lo cual mayor nivel de experiencia en el tema de la acuariofilia y requiere más dedicación. Con lo cual yo creo que no es apto para principiantes.
Digamos que el marino es el Ferrari de los acuarios. Es a lo que todos al final tendemos, pero que es lo más complicado de conseguir. Luego tenemos el acuario de agua dulce, que a su vez podemos dividir en agua fría, entre comillas. Digo entre comillas porque debería estar del orden de 19 a 22 grados, y de agua caliente o tropicales, que andará sobre 24 a 26 grados. Por eso poner un asterisco, porque fría, bueno, relativamente. En un sitio cálido no haría falta calentador, que es la única diferencia que hay entre uno y otro en cuanto a aparataje. Diferencias. Agua fría. Son los peces más grandes. Con lo cual necesitaríamos más litros, un acuario más grande. Se toma generalmente con que el agua necesaria para un acuario es de un litro por centímetro de pez adulto. Luego en el agua fría son peces más grandes, son peces del orden de los 30-40 centímetros. Luego imaginaos el litraje del acuario que deberíamos tener para mantener pues como mínimo 3-4 peces. Andaríamos por los 200 litros para arriba. Son peces más grandes, hay menos variedad de peces y de colores. Luego sería más complicado mantener un acuario de esas dimensiones para un principiante. ¿Que podemos meterlo en un acuario más pequeño? Sí. Pero deberíamos tener, pues, por ejemplo, un pez o dos. Agua caliente. Bien, en agua caliente tenemos peces más pequeños, por lo tanto, podemos mantener en el mismo acuario más peces, más variedad de colores y de tamaños. Aquí más litros, y por lo tanto en el acuario de agua caliente necesitamos menos litros para el mismo número de peces. Bien, ahora que sabemos esto, tenemos que saber qué tamaño de acuario queremos en relación con esto que ya sabemos. Para el tamaño deberemos saber una regla, que es que a más tamaño, entendido por más litros, más estable es el acuario, los parámetros del acuario, los parámetros del agua, de los cuales hablaremos más adelante. Por eso recomiendo, para empezar, como hablábamos antes, un acuario de unos 100 litros aproximadamente, de 80 centímetros de ancho, que es bueno, una medida curiosa ya para poder meter en agua caliente bastantes peces, del orden de 12 o 15 peces tranquilamente, con su decoración, con su sustrato y sus plantas.
y para empezar es lo más estable y lo más indicado. Como os decía, ideal unos 100 litros, que es un acuario de 80 por 30 por 40. Bien, sabiendo esto, otra cosa que tenemos que elegir es el emplazamiento. ¿Dónde vamos a colocar el acuario? Y para eso vamos enlazando lo que vamos sabiendo, el tipo de acuario que queremos, el tamaño que queremos, dónde lo queremos colocar. Bien, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Podemos colocar un acuario en un sitio predeterminado, que queramos tener el acuario ahí, por narices, o no tener un sitio predeterminado que nos defina medidas y tamaño. Bien, para esto, un sitio fijo o no. ¿Qué debemos saber? Pues debemos saber lo que hablábamos del tipo que queremos, del tamaño, a más grande, más litros, más estable, para ver si nos cabe donde queremos ponerlo o no. Si no tenemos sitio predeterminado, pues ideal. Ponemos el acuario que nosotros queremos, con el mueble que nosotros hablábamos antes que nosotros queremos. Pero ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que hay necesidad de una toma de corriente. Como mínimo vamos a necesitar enchufar 3 aparatos. Es decir, eso como mínimo. ¿Que no tenemos por qué tener un enchufe cerca? Pues no. Con un alargador, pues se arregla. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Todo esto son comodidades, son, digamos, el emplazamiento ideal. A partir de ahí, pues podemos hacer lo que nosotros queramos, lo que nosotros asumamos o lo que nosotros deseemos. Tenemos que tener en cuenta que va a llevar un mantenimiento por lo tanto, necesitamos a su alrededor un espacio libre. Necesitamos un espacio libre por los lados y sobre todo por arriba. Necesitamos manipular el agua. Cambiar el agua cada semana, ya hablaremos de eso. Dar de comer a los peces, plantar plantas, sacar algún pez, meter peces, etc. Necesitamos sitio libre por arriba. Por eso os decía que el emplazamiento va con todo lo demás. ¿Que puedo ponerlo dentro de un mueble encajonado? Sí, pero tengo que tener en cuenta que tengo que tener las tomas de corriente cerca y que si está encajonado y puedo quitar la balda de arriba, por ejemplo, con sus figuritas, etcétera, cada semana o cada vez que tenga que hacerlo, si lo asumo, pues lo pongo. Pero lo ideal es tener el sitio libre. Tampoco es bueno que le dé la luz directa del sol. Luz directa. ¿Por qué? Porque nos va a llenar el acuario de algas. Las algas son las grandes enemigas de la acuariofilia, que aprovechan cualquier cosa para proliferar. La luz directa del sol no debería darle. ¿Qué le da y no hay más remedio? Pues podemos solucionarlo. Cortinas, biombos, etcétera. Pero que sepamos que lo ideal es que no le dé la luz directa. Y como os decía antes, vamos a andar manejando agua. Son muchos litros de agua. Tenemos que tener en cuenta que podemos tener fugas, podemos manchar el suelo, tenemos que tener acceso a la parte de arriba con un cubo, con una manguera, etc. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los enchufes deberían llevar un automático solo para el acuario, por si tenemos algún problema con el agua y se nos va la luz, que se nos vaya solo en el acuario, no
hagamos un estropicio dentro de la casa. Bien, pues para un primer acercamiento creo que es suficiente. Resumiendo, paciencia, constancia, acuario tipo 100 litros, con estas medidas, 80 por 30 por 40, que nos costará una inversión inicial aproximadamente de 250 euros nuevo, y que tenemos que saber una serie de cosas como es el tipo, el tamaño y el emplazamiento, dónde va a ir. Tenemos el acuario marino y el acuario dulce. El acuario marino lo descartaríamos por complejidad, por coste y por una dedicación demasiado absorbente. Y nos iríamos agua fría, entre comillas, hablábamos, que no es tan fría, debería tener 19 a 22 grados. Tenemos o agua caliente, dependiendo de lo que queramos, con las variaciones que tenemos. Agua fría, peces más grandes, menos variedad en colores y en tamaño, más litros necesarios. Agua caliente, son peces más pequeños, con más variedad de tamaño y colores, y necesitamos menos litros. Cuanto más grande, más estable el acuario, y tener en cuenta para su emplazamiento una serie de cosas, como la necesidad de corriente eléctrica, como que va a llevar un mantenimiento y necesita un espacio libre a su alrededor, como que no le dé la luz directa y, sobre todo, cuidado con el manejo del agua. Bien, pues como os decía, como primer acercamiento creo que es bastante. A partir de aquí pues hay mucho que investigar, mucho que leer y mucho que ver. Como primer acercamiento es lo básico que deberíamos saber. Seguiremos más adelante con más cocinas. Bien, pues gracias a todos y hasta el próximo vídeo. Saludos.